Evolutiva 1 presenta a los psicoevolutivos. En la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, hablaremos sobre su vida. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Châtenois, Suiza. Su padre fue Arthur Piaget y Rebecca Jackson. En 1906 publicó su primer ensayo científico a los 10 años. En 1915 obtiene su bachillerato. En el año de 1918 obtiene su doctorado en biología con el estudio de los moluscos. Entre 1918 y 1921 trabaja en los laboratorios de psicología en Zúrich y París, donde inició estudios sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas. En 1921 le ofrecen ser jefe de trabajos prácticos en el Instituto Jean-Jacques Rousseau de la Universidad de Ginebra. En 1923 se casa con Valentine Châtenay, con quien tendrá 3 hijos, de los cuales le permitirán estudiar el desarrollo de la inteligencia. En 1925 nace su hija Jacqueline y en 1927 su segunda hija Lucienne. Entre 1925 y 1929 ejerció de profesor de psicología, sociología y filosofía en la universidad de su pueblo natal. De 1929 a 1939 fue profesor de Historia del Pensamiento Científico en la Universidad de Ginebra. De 1929 a 1967 fue director de la Oficina Internacional de Educación. En el año de 1931 nace su tercer hijo, llamado Lauren. Entre 1933 hasta 1971 ejerce como director del Instituto de Ciencias de la Educación en Ginebra. De 1938 a 1951 fue profesor de Psicología y Sociología en la Universidad de Lausanne. De 1939 a 1952 fue profesor de Sociología en la Universidad de Ginebra. En el año de 1952 publica su autobiografía. En 1955 creó el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra. En 1971 se jubila de la Universidad de Ginebra. En 1976 se realiza un homenaje en honor a su labor. El 16 de septiembre de 1980 muere a los 84 años de edad. Jean Piaget es una autoridad mundial en el campo de la psicología infantil. Amén de unos 300 artículos, es autor de 24 obras sobre la materia, entre las que figuran y han sido traducidas a casi todos los idiomas. Entre algunas de ellas podríamos mencionar el lenguaje del pensamiento en el niño, el juicio moral en el niño, la génesis del número en el niño, el desarrollo de las cantidades en el niño. De igual forma está el desarrollo de la noción del tiempo en el niño, 6 estudios de psicología, biología y conocimiento, psicología y pedagogía. ¿Cuál es el origen de la teoría cognitiva de Piaget? Pues en el desarrollo del test normativo, Piaget observó que los niños de la misma edad tendían a cometer errores similares del mismo tipo. Estos patrones de errores agrupados por edad lo llevaron a pensar en la existencia de una secuencia evolutiva en el crecimiento intelectual. Sus observaciones lo llevaron a establecer la existencia de 4 periodos en el desarrollo cognitivo, el cual es el sensoromotor, preoperacional, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. ¿Cuál es la importancia de esta teoría? Durante décadas, Jean Piaget ha sido la figura más relevante en la psicología del desarrollo. También, la formulación de los estadios del desarrollo de Piaget ayuda a comprender el desarrollo humano y a interpretar las potencialidades y dificultades de los alumnos en cada momento de su desarrollo.
Los estadios de desarrollo de Piaget son referentes fundamentales para el diseño de actividades educativas. Entre algunos de sus postulados, el primero es afirmar que el niño atraviesa 4 estadios primordiales en su desarrollo cognitivo, los cuales, como lo mencionábamos anteriormente, son el sensoromotor, preoperatorio, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. Jean Piaget no fue un maduracionista que cree en el tiempo o que la edad determina el desarrollo intelectual. Tampoco fue un ambientalista. El creer que el desarrollo de una persona está determinado por el medio social o físico. Piaget fue un interaccionista, el cual consideraba que el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño en el medio ambiente donde intervenían factores externos e internos. Otro de sus postulados es que en periodos diferentes los niños usan estructuras mentales diferentes. Las estructuras disponibles para los niños están determinadas por su constitución biológica y sus experiencias de vida. Por último, Piaget piensa que los niños son incapaces de aprender tareas particulares si no están en esa etapa. Estadios de desarrollo propuestos por Piaget. Sensoromotor. De 0 a 2 años, el niño utiliza los sentidos y las aptitudes motoras para entender el mundo. No hay pensamiento conceptual o reflexivo. Un objeto es conocido en términos de lo que el niño puede hacerle. El niño aprende que un objeto todavía existe cuando no está a la vista y empieza a pensar utilizando acciones tanto mentales como físicas. La etapa preoperacional, de los 2 a los 6 años, el niño utiliza el pensamiento simbólico, que incluye el lenguaje para entender el mundo. A veces el pensamiento del niño es egocéntrico, que hace que el niño entienda el mundo desde una perspectiva, la suya. La imaginación florece y el lenguaje se convierte en un medio importante de autoexpresión y de influencia de los otros. Los niños empiezan gradualmente a descentrarse, es decir, a hacerse menos egocéntricos y a entender y coordinar múltiples puntos de vista. Las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. El niño entiende y aplica operaciones lógicas o principios para ayudar a interpretar las experiencias objetiva y racionalmente en lugar de intuitivamente. Al aplicar las actitudes lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación, el número, la clasificación y otras muchas ideas científicas. En las operaciones formales de los adolescentes mayores de 12 años, el adolescente o adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones y conceptos hipotéticos y es capaz de especular mentalmente sobre lo real y lo posible. Los temas éticos, políticos y sociales se hacen más interesantes e involucran más al adolescente a medida que se hacen capaz de desarrollar un enfoque más amplio y teórico sobre la experiencia. Las subetapas de la etapa sensoriomotora, entre ellas se encuentra la actividad refleja, que es de 0 a 1 mes. La segunda son las reacciones circulares primarias de 1 a 4 meses. Las reacciones circulares secundarias de 4 a 8 meses es la tercera subetapa. La cuarta subetapa es la coordinación de esquemas secundarios de 8 a 12 meses. La quinta subetapa son las reacciones circulares terciarias de 12 a 18 meses. La sexta y última subetapa es la invención de medios nuevos a través de combinaciones mentales de 18 a 24 meses. La etapa preoperacional se divide en 2 etapas. La primera de ellas es el periodo preconceptual o simbólico, de los 2 a los 4 años. En ella se da el surgimiento de la función simbólica, que es la capacidad para hacer que una cosa, una palabra u objeto sustituya o represente alguna cosa. Entre las características sea el egocentrismo, las representaciones simbólicas, el uso intencionado del lenguaje. En el periodo intuitivo, de los 4 a los 7 años, hay una reducción del egocentrismo, hay mayor capacidad para clasificar los objetos en diferentes categorías, tamaño, forma, color. Parte de las características es el pensamiento ligado a la percepción, centración, la irreversibilidad y el razonamiento transductivo. Ahora hablaré acerca de los problemas de conservación. ¿Qué son esos problemas?
Esos problemas fueron ideados por Piaget y sirven para ejemplificar algunas de las limitaciones del pensamiento preoperacional. Por conservación se entiende que ni la forma ni el aspecto cambiante de un objeto alteran su magnitud o volumen. Entre los problemas de conservación está la conservación del volumen, la conservación de la masa, la conservación del número. Conservación de volumen. Alexa Victoria, ¿son iguales esos dos pasos? ¿Ah? Sí. Ahora, ¿vamos a probar? ¿Cuál tiene más? Enséñeme cuál tiene más. Ese tiene más. Bueno, te vamos a hacer un experimento. Consiste en que tú me digas en qué vaso hay mayor cantidad de líquido, o si en ambos el líquido es igual. Entonces, velo bien y dime en cuál hay más o si son iguales. Este está más. Este está más. Bueno, lo voy a sacar un poco. Velo ahí a ver si son iguales. No. ¿Cuál tiene más? Velos ahora. Sí. Son iguales. Bueno, ahora vamos a hacer algo más. En los dos vasos, ¿cuál tiene más? Conservación de la masa. ¿Son iguales esas plasticinas, Alexa Victoria? Alexa Victoria, ¿son iguales esas plastilinas? Ok. Enséñame, muestra, déjame este aquí un momentito, ¿sí? Mira aquí, ¿eh? Mira. Mira, mira. ¿Dónde hay más plastilina? Ok. Vamos a ver, el siguiente experimento es, tú tienes que decirme si piensas que las dos bolas de plastilina son iguales o una es mayor que la otra. Es mayor que la otra. ¿Cuál es mayor que la otra? Esta. Redondea a tal forma de que sea igual que la otra. ¿Tú piensas de que ahí son iguales? Sí. Vamos a hacer algo. Ahora, ¿cuál de las dos es más grande que la otra? Esta. Esa es más grande que la otra. Conservación del número. Alexa Victoria, ¿son iguales la cantidad de confites que están en esta línea que en esta? Sí. Es la misma cantidad. Ok. When she was just a girl, she expected the world. Agarre un confite de donde hay más confites. Agarre un confite de donde hay más confites. Ok. Bien, ahora vamos a trabajar en tus habilidades numéricas. Quiero que veas las dos líneas de dulces. Ahora que me digas si ambas líneas tienen la misma cantidad de dulces o si hay una línea con mayor cantidad de dulces que la otra. Son iguales. Son iguales. Bien. When she was just a girl, she expected the world. But if Ahora you velas. went from Dime, ¿cuál de las líneas es mayor que la otra? Esta. Piaget nos dejó un gran legado. Él ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el campo de la psicología infantil. Las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa. A lo largo del tiempo, todavía en la actualidad,
Algunos mantienen sus ideas y otros las han modificado, pero aún así, sus ideas siguen vivas y siguen siendo una guía para muchos. So lying underneath a stormy sky, she said, oh, I know the sun will set tonight.